Quisiera leer la parábola de los talentos desde el inicio, por favor. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, pero solo aquí ya el Señor nos está dando un principio. Cuando dice yéndose lejos, nos está mostrando el principio del secreto. El secreto es trabajar no para el ojo del amo, sino para el Señor. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de acciones, lo hagamos como para el Señor. ¿Por qué este es un principio ahí, el principio del secreto? Porque está diciendo, me dio bienes y se fue. En otras palabras, si se fue lejos, y no solamente dice se fue lejos. Ahora, ¿qué haría usted si lo dejaran de gerente de la compañía a la que usted trabaja y el dueño se fuese lejos y no regresara en 10 años? No te supervisara, no te pidiera cuenta. Muchos de ustedes, cuando él regresara, tendrían tal vez una empresa en quiebra. Ya la hubieran pasado a su nombre. Y lo digo de una forma jurídica y elegante, pero usted sabe lo que eso significa. Cuando usted toma algo que no le pertenece y sin la autorización del dueño se lo transfiere. Entonces, esta enseñanza de la parábola no tiene comparación para mí en otra enseñanza, porque enseña con claridad este asunto de que Dios es un Dios que espera cosechar de aquello que Él nos entregó. Que va a haber un momento en el cual el Señor conversará contigo y conmigo en aquel día. Y esa conversación, porque a veces nosotros, no sé quién nos dijo que cuando vayamos al cielo el Señor nos va a agarrar, nos va a abrazar, nos va a dar un beso, entra en el gozo de tu Señor y después, como dicen, pura vida, como dicen los costarricenses. Y hay pláticas serias que vamos a tener con el Padre. Y una es esta: ¿qué hiciste con lo que te entregué? Con la asignación, con la administración, con la mayordomía, mientras yo no estaba, en el sentido de que lo que está diciendo es que Dios, no es que Dios no estaba, sino que lo que está diciendo es, hay un tiempo en el cual tú puedes hacer como tú quieras. Este es un tiempo que tú puedes hacer lo que tú quieras. De verdad que sí, usted puede decidir hoy nunca más volver a orar, nunca más volver a llamarse cristiano, nunca más volver a congregarse, nunca más servir. Usted puede decidir no servir, usted puede decidir solo quiero ser alguien que se congrega, no quiero responder. Usted puede decidir. Ese es el principio que está diciendo aquí. Se fue Leo y lo dejó. Yo no conozco muchas personas que tienen la capacidad de trabajar sin supervisión. No sé, yo les pedí que hoy estuvieran ustedes y íbamos a entrar los otros dos principios, pero quiero quedarme en esto porque escuche que quiero que me ayuden a comentar y a traer conciencia. No conozco a muchas personas. Una de las cosas que con más yo lucho es con esto. A veces conozco personas que si uno no está encima, no hacen nada, no avanzan. Como juegan furulla, no es mala palabra eso, ¿verdad? En Nica decimos juegan furulla, soplan, juegan sombra, soplan, yo pensé que era soplar, juegan sombra.
Y le dije yo a mi esposa y le dije a una gente, ¿saben qué? Es muy difícil que a mí me jueguen sombra. Me puedo hacer el tonto, pero no quiere decir que no sepa. A Dios no se le puede jugar sombra. A Dios no se le puede jugar furulla. A Dios no te le vas y me preocupa la falta de entendimiento de una iglesia en cuanto a entender que nosotros deberíamos de tener gasolina propia. Que yo no necesito un supervisor, que el supervisor, cuando tú tienes todo, les pregunto, ¿cuántos tienen un supervisor? No me levante la mano, porque lo que voy a decir no les va a gustar. La razón por la que tienes un supervisor y tal vez toda la vida tendrás un supervisor y nunca serás tú el que dirige, es porque si no te lo ponen, no harías nada. Los supervisores son parte de un diseño caído. Los supervisores son la ausencia del entendimiento de la responsabilidad que nosotros tenemos para trabajar para el ojo del amo, trabajar para Dios, hacer todo lo que hacemos para Dios. Un cristiano en una empresa, el dueño, el jefe, debería de llegar a esta conclusión. ¿Sabes qué? No me lo supervises a él, déjalo, porque si me lo supervisas, más bien me le vas a hacer daño. Porque conociéndote a vos, le vas a decir que no trabaje mucho para que vos no luzcas mal. Se fue lejos. Ahora, Dios es un Dios cercano, Dios está con nosotros, pero no está todo el tiempo en la mañana diciendo, ayer no hiciste nada. Estás de perezoso, estás de fresco. No está diciendo eso, pero lo deja ahí. No, se fue lejos. Al final todo está en base a la palabra como creyente. Y Colosenses 3:23 dice, y menciona ese verso porque en lo personal desde que lo pude entender, realmente ha hecho eco en mi vida. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, hace un énfasis de a quién realmente, a quién le estamos sirviendo. Y bueno, usted menciona el hecho de cómo poder hacer algo sin la debida supervisión. Realmente es un tema muy, muy sensible, porque la naturaleza humana tiende a, cuando no hay entendimiento, tiende a pensar de que no necesita rendir cuenta. Porque todo esto está relacionado a eso. Y yo tengo la oportunidad de poder estar al frente de una compañía. No tengo supervisión directa acá. Le rindo cuenta a un presidente situado en Guatemala. Podría decir que hablo con él quizá un par de veces a la semana o cada 15 días. Así, digamos, una conversación telefónica, pero generalmente no es alguien que me está llamando a mí a decirme, mira, ya está en el trabajo, o aún el dueño mismo de la compañía me llama quizá una vez al mes para preguntarme cosas generales, pero no necesariamente para preguntarme si llegué temprano, si me fui tarde, si cumplí con hacer mi trabajo. Y menciono esto porque al final yo he podido vivir algo de esto, y a través de los años creo que lo que más me ha ayudado es el hecho de poder ser fiel a lo que se me ha pedido, hablando en los términos de mi desempeño. Y eso ha hecho de que de alguna manera poder generar una confianza que no necesito que todos los días me estén llamando. Al final yo sé que tengo que entregar un resultado, que tengo que entregar una tarea, que tengo que dar cuenta por un personal que está a mi cargo, bajo mi responsabilidad, y que lo bueno o lo malo que pase con ese personal es mi responsabilidad.
Entonces, poder vivir eso realmente, y lo traigo al contexto de lo que es la parábola, habla mucho de lo que el Señor espera de uno, del carácter que espera que cada uno de nosotros desarrollemos. Pero fíjate que mientras hablaba se me venía la pregunta, tu realidad, y lo dije bien, tu realidad no es la realidad de otros, porque otros los visitan cada semana, aunque el pasaje cueste $700, la estadía de hotel cueste $150, el viático cueste $300 los 2 días, pero mandarían a alguien a ver porque tienen miedo que en una semana hagas algo que los lleve a la quiebra. Les limitan las decisiones, no pueden tomar más decisiones de este monto, ustedes no pueden tomar las decisiones por encima de esto. Y todo lo que se genera alrededor es un método de seguridad restrictiva, que te encarcela, que te impide libertad para moverte. ¿Por qué? Porque hay una percepción de aquel que está por encima tuyo, que no eres digno de confianza. Y que no eres digno de confianza porque no tienes la capacidad de trabajar sin que alguien esté constantemente con el látigo, con el memorándum, con el castigo, con el llamado de atención, con el quitarte beneficios. Y todo eso se convierte en medios coercitivos para mantenerte a vos alineado con algo que naturalmente deberías de hacer, porque ese es el estado de los hijos de Dios. Y literalmente la Biblia, cuando nos habla de hacer las cosas como para el Señor, se está refiriendo en ámbitos laborales, se está refiriendo en ámbitos de desempeño. ¿Por qué un creyente no debería de poner en práctica este principio en su vida diaria? Porque a veces aún cometemos el error de que desvinculamos nuestro trabajo, desvinculamos lo que hacemos como para sobrevivir con nuestro propósito. Y ese es un grave error, porque hay algo que vos podés hacer, modelar, testificar, sin tener un lenguaje de evangélico. Vos no puedes llegar a la empresa y decirle al jefe: jefe, gloria a Dios, aleluya, santo, ¿quién vive? ¿Cómo está la paz de Cristo? Shalom, shalom, shalom. Ese brother te va a decir: oye, ¿qué te pasa? Me vas a correr a todos los clientes. No estás en la iglesia. Pero sí modelamos, sí manifestamos, y sí tu vida tiene un impacto en personas que nadie más puede tener el impacto. Entonces parte de administrar el don, el talento, porque para manejar una compañía como la que manejás, para laborar en ella 25 años, más o menos, ¿no? 25 años, llegaste jovencito, ¿verdad? Ya hoy estás menos joven, pero llegaste. Y todo eso, y aquí es donde venimos a la parte de sacar cuenta, cuando llegue el momento de sacar cuenta. O sea, yo creo que en estos 25 años muchas veces vinieron a sacar cuentas con vos. Todos los meses sacan cuenta, ¿verdad? Pero algo importante es que ha habido momentos en que no siempre, voy a decirlo así, digamos, tal vez por algún contexto que puede ser externo, no se entregó el resultado planificado. Sin embargo, puedo decir de que quizás realmente hoy lo veo así, que lo que en el momento que tal vez no ha sido el resultado que era esperado, lo que ha prevalecido al final para un accionista va a ver cuánto resultado de utilidad generó una compañía, cuánto más valor de mercado adquirió una compañía en un mercado. Pero también es indudable de que hay intangibles o que no son resultados financieros, pero que hay otros resultados que se construyen, que en algún momento han pesado
o han balanceado quizás un resultado financiero. Y yo estaba pensando mientras hablábamos, algunos están diciendo, están hablando de negocio. Eso no es espiritual. Eso no es lo que dice la parábola de los talentos. No se está refiriendo a eso. Y piense que entonces, ¿cuál es la dinámica de la iglesia? La dinámica equivocada de la iglesia, a la percepción de aquellos que creen que el entender estos principios y aplicarlos allá afuera no son importantes. ¿Cuál sería entonces la dinámica de la iglesia? Nos convertimos, nos metemos en el templo, adoramos, cantamos, intercedemos, pero no ponemos en práctica nada allá afuera. Y lo que estamos tratando de que entendamos es, hermanos, que lo que hacemos en nuestro trabajo es espiritual, que lo que hacemos en los negocios es espiritual, que lo que hacemos en la casa con nuestra familia es espiritual, que la forma en que nos comportamos con nuestros amigos es espiritual, que la forma en que nos comportamos con todas las autoridades delegadas en diferentes instituciones, ya sea empresarial, laboral, gubernamental, es espiritual. Todo eso es espiritual y tiene un efecto eterno, porque la asignación de muchos no está en un púlpito, y es algo que como iglesia también tenemos un programa que lo estamos desarrollando para echarlo a andar, que se llama la activación de los santos. Activar a los santos para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio no se ejerce en la iglesia, se ejerce fuera de la iglesia. Y este es un tiempo en el que el Señor nos está llamando a salir de la iglesia. Mire qué interesante, porque esta pandemia en un sentido ayuda a que por lo menos entendamos que no todo lo que hacemos lo hacemos dentro de la iglesia, que hay muchas cosas que deben de ocurrir en la casa, que hay muchas cosas que deben de ocurrir en los trabajos, que tenemos el programa 1 a 1 y que ese 1 a 1 usted lo puede llevar a cabo con personas en su trabajo. Pero qué interesante sería que tú le estés enseñando a alguien de Cristo, pero que el entendimiento que ellos tienen acerca de tu comportamiento y de tu vida es un comportamiento donde dejamos mucho que desear. Eso invalida. Escuche lo que le digo. Invalida el mensaje, aun cuando el mensaje es veraz, es eficaz, porque lo que nosotros hacemos de alguna manera que no es correcto termina como desacreditando el mensaje que es veraz por el entendimiento de lo que ven en nosotros. Entonces ese principio del secreto. Pero vamos a entrar a los dos que íbamos a hablar hoy. El principio de la capacidad. Dice Mateo capítulo 25 verso 15 que a cada uno dio Dios talentos, a cada uno. A uno le dio 15, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero preste atención a lo que dice: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y primero quisiera definir dos palabras. Quisiera definir la palabra capacidad. La capacidad es la cualidad que uno posee. En sí es la capacidad de hacer algo, de realizar algo. Son las cualidades que me permiten a mí y me facilitan a mí tener éxito y lograr aquello que se me asignó. Parte de eso son las actitudes, pero también las disposiciones naturales adquiridas. Hay personas que tienen capacidades físicas y hay otras que logramos descubrir también nuestras capacidades espirituales. Pero hablar de capacidad es hablar de idoneidad para el cargo. O sea, usted es la persona idónea. Si usted tiene la capacidad, usted es la persona idónea para hacer algo, para cumplir su asignación. Y esa capacidad, dice, conforme a la capacidad. Entonces ahora hablamos
de específico a una persona, conforme a una persona, dice que es la cantidad de responsabilidad que se puede soportar. Eso es capacidad. Es la cantidad de responsabilidad que se puede soportar. Entonces, si yo anunciara una repartición de talento, se nos hace una fila grandísima. Hablamos de que los 5 talentos daban para vivir 100 años, los 2 talentos daban para vivir 80 años, el 1 talento te daba para vivir aproximadamente 20 años. Si yo digo, vamos a repartir talento, todo el mundo viene y ¿sabe lo que dirían? Es como en la fiesta. ¿Y por qué a él le dieron 5 y a mí me dieron 2? Pero está estableciendo algo que es la capacidad de asumir responsabilidad. Y cuando repartimos responsabilidad, ¿cuántos creen que se hace una fila? No se hace fila para recibir responsabilidad. Por el contrario, la gente se le corre a la responsabilidad. Usted habla con un matrimonio, el esposo va a decir que la responsable es la esposa y la esposa va a decir que el responsable es el esposo. Adán tuvo que entregarle cuentas a Dios y Adán no quiso asumir la responsabilidad, y lo que estaba diciendo es la mujer que me diste. ¿Qué hiciste, Eva? La serpiente. Entonces, capacidad es la cantidad de responsabilidad que podemos soportar. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios les dé dones? Dígame en amén. Entienda que de lo que va a hablar el Señor es de capacidad de soportar responsabilidad. Y el soportar implica que se te ponga un peso, que debes de sustentarlo y que en algunos momentos te va a producir un estado de fatiga, un estado de cansancio. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo que Dios está haciendo es buscando a personas donde poner responsabilidad. La mayoría de nosotros queremos ver el glamour, queremos ver la gloria, queremos ver las cámaras, queremos ver los aplausos, queremos ver las posiciones visibles. En la iglesia muchas veces se puede generar hasta conflicto, porque todos queremos ser visibles, pero en realidad el Señor no anda buscando modelos ni exhibicionismo. El Señor lo que está diciendo: hey, ¿dónde puedo encontrar capacidad en mis hijos de tal manera que yo pueda poner sobre ellos una cantidad de responsabilidad y yo estar tranquilo que la pueden soportar? Entonces, cuando nosotros hablamos de aquellas cosas que somos responsables, en realidad la responsabilidad está íntimamente vinculada con lo que tú puedes soportar. Hay personas que no pueden soportar la responsabilidad que otros tienen, aun cuando la critiquen, aun cuando la cuestionen, aun cuando la deseen, aun cuando consideren que se les debió haber otorgado a ellos. En realidad la tiene el otro, porque en la mayoría de los casos, no en todo, si te la dieran a ti o me la dieran a mí, no la podríamos llevar a cabo con responsabilidad. La gente dice: denme la oportunidad. Una oportunidad es muy peligrosa, porque esa oportunidad para ti puede significar el fracaso de muchas cosas, no solo en lo natural, sino en asuntos del reino. Y en esta parte, cuando habla de la capacidad, es interesante que muchas veces nosotros vemos a unos 5, a otros 2, a uno le dio 1, y de pronto estamos diciendo: el que tiene 5 va a tener mayores beneficios, va a tener más provecho, más cosas que van a ser accesibles, y estamos prestando atención a la recompensa, pero no estamos prestando atención a la cantidad de responsabilidad que tiene esta persona. Y a cada uno les dio diferente de acuerdo a la capacidad. Y nosotros podemos decir que con esa parte estamos claros.
pero se esperaba de los tres lo mismo, que asumieran la responsabilidad con lo que se les había entregado. Porque esa responsabilidad era lo que les iba a permitir multiplicar aquello que ellos tenían. Y cuando vienen a pedir cuenta, nosotros lo que vemos ahí es dos que asumieron una responsabilidad, pero uno que no. Y hoy de alguna forma lo que el Señor está hablando a nuestros corazones es que hay algo que Él nos entregó. Y lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad. Toda bendición lleva implícito una responsabilidad. ¿Una responsabilidad de qué? De administrar la bendición. ¿Una responsabilidad de qué? De multiplicar la bendición. Porque la bendición no se da, o Dios no la da para beneficio propio. Siempre la da con el espíritu de generosidad. Siempre lo da para dar fruto. Siempre lo da para que haya una bendición mayor, para que la bendición alcance a otros. Entonces, la bendición, la dádiva del Señor, el don que Dios nos da, la asignación que nos da, se debe de asumir con responsabilidad para dar fruto, para multiplicar, para dar lo que el Señor quiere que hagamos con esa responsabilidad. Otro concepto de esta palabra capacidad y que encontraba dice, es el poder en el ejercicio de un deber, o el poder, un poder operativo, un poder delegado sin restricciones. ¿Y a qué capacidad también se refería el Señor? A una capacidad de mayordomía, a una capacidad de administración, a una capacidad de negociación, porque hay un pasaje paralelo similar en Lucas 19. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que venga. Y es decir, le está dando un poder, un poder delegado, una capacidad delegada para que administren. Y eso conlleva también a una capacidad de cuán fiel o de cuánta fidelidad podemos ser o cuán fiable podemos ser en medio de lo que se nos está encomendando. Entonces, cuando vamos a un tema y el tema que se le ha puesto a esta serie enlazado con la de la venida del Señor es ser productivo. Y ser productivo es tomar todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, todos los recursos, absolutamente todos los recursos, familia, el intelecto, el ministerio, todo lo que Dios nos ha otorgado y poderlo administrar con una capacidad de fidelidad hasta cada momento que el Señor nos pida rendir cuenta. Entonces sí estamos hablando de un tema muy sensible, porque cuando usted decía, ¿quién quiere responsabilidad? Y ahí se me viene el verso cuando dice que el Señor dice que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Pero esos escogidos son porque realmente sí aceptaron la responsabilidad. Aquellos que no fueron escogidos posiblemente puede ser porque no quisieron asumir una responsabilidad o un precio que se paga, porque es parte de la responsabilidad que conlleva la capacidad que se nos es delegada. En la parábola de los talentos, yo puedo ver ahí que el amo, el Señor, entrega un bien a su siervo. Y no dice esclavo, sino dice siervo. Y la palabra dulo, siervo, significa alguien que sirve voluntariamente. Entonces, fíjese bien, este amo entrega este bien a su siervo que le pertenece y él, como normalmente suele suceder en alguna empresa, como explicaba el hermano Víctor, él decía, mi jefe vive en otro lado, pero no siempre estaba en otro lado. En algunas ocasiones lo tenía cercano a su jefe o a su superior. Y luego cuando uno está en una empresa, el superior te instruye, te asigna, te da una secuencia de cosas que debes hacer. Sin embargo, este amo asigna el bien y se va lejos, dice la palabra. Entonces pongamos atención en esto, porque este amo
le da a su siervo la libertad de desarrollar algo, un bien que le entregó. Le da la libertad de crear, de desarrollar, de tomar ideas que permitan una productividad, una efectividad en lo que se le asignó. O sea, le da la oportunidad de crecer por sí mismo. Yo quiero declarar esta palabra hoy para ustedes. Hay personas aquí que están en lugares de negocio, trabajos, posiblemente emprendedores desde su casa, pero yo quiero decirte que Dios te da la habilidad para ver, para desarrollar, para generar ideas creativas que se multipliquen. ¿Y sabe qué? No va a ser al 30, no va a ser al 50, sino que va a ser al 100% ese desarrollo. ¿Sabe por qué? Porque este siervo, bueno, dice la palabra, no malo, sino que era bueno en lo que hacía, en lo que pensaba, en la manera que actuó, en la diligencia que reaccionó en cuanto se le fue entregado algo. Por eso el Señor lo llama bueno. No resalta su capacidad, sino que el Señor resalta lo bueno en que Él reaccionó a lo que se le asignó. Usted va a ser bueno en lo que se le asigne. Usted, el Señor, le va a dar ideas creativas en el lugar, en la empresa donde usted esté. El Señor va a abrir sus ojos con ideas innovadoras que a nadie se le va a ocurrido. El Señor le va a dar proyectos. El Señor le va a abrir ideas creativas que a nadie más se le ocurrió. ¿Y sabe qué? Van a ser productivas al 100%, como lo fue con el siervo bueno y fiel. Si a lo largo de esta serie de enseñanza te encuentras con tus asignaciones que representan un reto grande delante de ti, no olvides este último principio del cual se habló, que es capacidad. No hay ninguna asignación más grande que tu capacidad. Estás hecho a la talla de esa asignación. Estás a la altura de lo que Dios espera que produzcas con esa asignación. Y esto es poderoso. Recordemos lo que Jeremías le dijo a Dios cuando lo mandó a profetizar sobre las naciones. Él decía: ay, Señor, porque si yo no sé hablar, si soy un niño. No digas eso, no digas que eres un niño, porque vas a hablar las palabras que yo ponga en tu boca. O Moisés, cuando se enteró que iba a hablar con el faraón o contra todo un sistema, él comenzó también a ver que no se creía capaz, pero estaba a la altura de lo que Dios esperaba que él hiciera. Así que si te has encontrado con esa asignación que Dios te ha dado, la asignación no es más grande que tu capacidad. Tú estás a la altura de lo que Dios espera que hagas y que ocurra con esa asignación.